El aula ha cambiado. No se limita a las cuatro paredes de un salón. Hoy el aula se abre a un mundo lleno de posibilidades. En la Universidad Mesoamericana queremos estar con Don Bosco y con los tiempos. Abrimos nuestra aula al mundo para compartir experiencias, conocimientos, ideas y sueños. Estamos en búsqueda de la verdad para construir un mundo mejor para todos. Bienvenidos a Aula Abierta UMES 2021. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda edición de Aula Abierta UMES 2021. Nos da mucha alegría poder continuar con este gran proyecto que tenemos en la Universidad Mesoamericana, la Universidad Salesiana de Guatemala. Hoy nos acompañan aquí estudiantes del primer año de la carrera de comunicación en nuestra universidad, una de las facultades que tiene más tiempo en nuestra universidad y uno de los centros de preparación de comunicadores en Guatemala, con una gran trayectoria. Así que les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener la disertación, la conferencia dirigida por el licenciado Efraín Estrada, gran amigo, exalumno salesiano, y quisiera pues compartirles un poco quién es Efraín. Él pues estudió en el Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala, ahí tuve el gusto de conocerlo, se graduó de bachiller y siguió sus estudios para prepararse como profesor de enseñanza media en filosofía en el Instituto Filosófico Manuel Enrique Piñol. También es profesor de enseñanza media en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Es licenciado en Filosofía y Educación por la Universidad Francisco Marroquín con magna cum laude. Bueno, aquí todos los títulos del licenciado Efraín son magna cum laude. Y si hubiera algo más, pues seguramente lo tendría. Tiene un MBA, Maestría en Alta Gerencia y Dirección Estratégica de la Universidad Mesoamericana y la Asociación de Gerentes de Guatemala. Y tiene un diplomado en Tecnología Educativa y Aprendizaje Cooperativo por la Universidad Católica de Brasil. También un diplomado en Desarrollo Humano por la Universidad Mesoamericana y una maestría en Desarrollo Humano Integral por la Universidad Mesoamericana de Guatemala. Ha sido profesor en la secundaria de distintas materias: filosofía, ética, psicología, estética, religión, historia del arte, músico, pianista, director de orquesta, fue coordinador escolar, es director académico del Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala, da clases como catedrático universitario en filosofía de la educación, filosofía social, antropología filosófica, ética, sociología, introducción a la filosofía en la Universidad Landívar, en la Universidad Mesoamericana y en la Universidad de San Carlos, donde es un catedrático destacado. Su experiencia en investigación es también muy amplia: historia y desarrollo en Guatemala, es autor de Antropología de la Educación, es autor de Hacia una Antropología del Desarrollo, variables cualitativas para medir el desarrollo humano. Ha colaborado en distintos proyectos, la innovación educativa en el Colegio Don Bosco de Guatemala, que ha dirigido de una manera excelente, diría yo. El licenciado Efraín tiene una experiencia como educador, como formador, como un salesiano laico entre los jóvenes. Es un hombre de familia, una maravillosa esposa y un excelente hijo que también lleva su nombre, Efraín. Y creo que sobre todo es un salesiano de corazón, un hombre que se ha cultivado académicamente para poder compartir sus conocimientos con la juventud guatemalteca, en todos los ámbitos, de todos los estratos sociales, y por eso le hemos pedido que nos acompañe con esta conferencia sobre el acompañamiento salesiano en la universidad, en la educación superior,
pero es el acompañamiento salesiano también en todos los ámbitos. Así que le damos la bienvenida al licenciado Efraín y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros aquí en su alma mater, la Universidad Mesoamericana. Gracias. Estamos muy orgullosos de usted, licenciado, y le damos la bienvenida nuevamente a su casa. Gracias, padre Rómulo. Esa presentación me ha dejado más nervioso todavía. Me siento en casa, soy catedrático y exalumno también de esta universidad. Agradezco al rector, al padre Félix Serrano, digamos, que nos permita crecer en estos ambientes y en este tipo de conferencias, al vicerrector académico, que es el padre Rómulo, a los compañeros catedráticos de las distintas facultades y sobre todo a ustedes jóvenes, que son nuestra razón de ser. Es decir, por ustedes es que nosotros somos maestros, catedráticos y estamos en los ámbitos educativos salesianos. Quiero contarles que siempre que me piden que dé una conferencia sobre Don Bosco, se me queda corto el tiempo, tengo exceso de información, es decir, por todos lados hay información, he leído mucho sobre él, me apasiona mucho su presencia histórica, educativa, su santidad. Para mí es un hombre estupendo, es un ideal de ser humano. Y entonces lo que pasa es que me cuesta hacer mucho la síntesis de su vida. Es decir, hay mucha información y lo admiro mucho. Su propuesta educativa es tan rica y tan universal que en países que incluso son no cristianos, países musulmanes, países asiáticos que tienen otra confesión de fe, otra religión, como en la India, en los países árabes, en los países orientales, donde pues tienen religiones como el budismo, la fuerza educativa de Don Bosco ha sido arrolladora. Gobernantes de países han recibido a los salesianos y a sus obras educativas porque les dan un esquema práctico de desarrollo humano, de acompañamiento, de felicidad y de santidad a los jóvenes. Entonces, Don Bosco es un educador universal. Y una de sus características es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el acompañamiento salesiano, ¿sí? Quiero contarles que he dividido esta disertación o conferencia en algunas secciones, porque a veces oyendo a la gente con la que uno comparte sobre el acompañamiento, a veces puede ser que lo reduzcamos a visiones románticas, pintorescas o algunas actitudes cotidianas que tal vez quieren decir solo eso es. Por ejemplo, saludar a una persona, sonreírle y decirle buenos días, darle una palmada en la espalda, ¿cómo estás? O como decimos, chócala, ¿verdad? Ahora es el puño, ¿verdad? Porque no nos podemos dar la mano. O bien acercarnos y darle un consejo, lo que se conoce como en la herencia salesiana la parolina al orequio, es decir, la palabrita al oído. Sin embargo, esto es más complejo, pero más que complejo, rico, abundante, parte de la naturaleza humana, pero con el sello característico de Don Bosco. Entonces, estas son algunas cosas que en la conferencia vamos a ir viendo. ¿Qué es el acompañamiento? El acompañamiento en la vida humana. ¿Quiénes son los actores en el acompañamiento? La pertinencia y puntualidad del acompañamiento, porque a veces decimos es estar mejor solo que mal acompañado, exactamente. El acompañamiento como algo necesario y esencial en la vida humana, algo que es clave en la biografía de Don Bosco, el acompañamiento, el ideal o modelo de acompañamiento que toma Don Bosco, ¿sí? Porque hay distintos modelos, el ambiente que crea Don Bosco para que los jóvenes vivan ese acompañamiento,
la genialidad formativa de la primera experiencia educativa de Don Bosco en el oratorio de Baldocco en Italia. Es un acompañamiento que tiene método, que forma parte del proyecto de vida en la persona humana, que busca la felicidad y salvación y que tiene un producto terminado. Ahí en el número 13, aunque no se mira ahorita. Entonces, primero vamos a preguntarnos qué es el acompañamiento. Perdón, ya. Tiene una etimología muy rica y muy particular. Acompañar tiene algunas palabras en latín que son muy claves. La palabra cum, que significa estar junto a, estar acompañado. Cumpanio. Panio viene de la palabra pan, panis, pan. Al final, acompañamiento. Ese sufijo latino significa la búsqueda de un resultado. De hecho, compartir viene de la palabra compañio, y de esa palabra se deriva la palabra compañía, y significa literalmente aquellos que están juntos y que comparten el pan. En otras palabras, el acompañamiento alimenta, es un compartir. Pero como nosotros no solo nos alimentamos con comida, entonces podemos entender que el acompañamiento nos alimenta en todas las dimensiones de nuestra vida. En el trabajo, en la profesión, en la familia, en los estudios, etc. Y también hay una perspectiva desde la vida cotidiana. Comúnmente nosotros decimos, mira, es que estoy nervioso por algo, pues yo te acompaño. Es que me le voy a declarar a tal pato. No, yo te acompaño, ahí me voy a quedar yo lejos, pero ahí voy a estar con vos haciéndote la compañía. Es decir, es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro diario vivir. En otras palabras, es normal que estemos acompañados. Es anormal que estemos solos o sin compañía, o peor aún, que estemos mal acompañados. Es decir, no es natural a nosotros los seres humanos estar solos. De hecho, nuestra precariedad biológica cuando nacemos implica que alguien desde afuera se encargue de nosotros, nos críe, nos nutra, nos cuide, nos cure y nos dé afecto. Todo lo vamos aprendiendo gracias al acompañamiento. Entonces, acompañar es sinónimo de compartirme. Es decir, tiene una dimensión generosa, pero sin invadir al otro. Es decir, acompañar es, aquí voy a estar, voy a respetar tu decisión, no te voy a invadir. Incluso cuando nosotros decimos, en este momento quiero estar solo, déjame solo. Cuando acompañamos a una persona, incluso respetamos. Bueno, te voy a dejar solo, pero ya sabes dónde encontrarme. Aquí estoy para ayudarte. Cuando acompañamos, buscamos metas juntos. Disfrutamos de los buenos momentos. Luchamos en las adversidades. Y entonces, esta interpretación cotidiana, etimológica, un poco conceptual del acompañamiento, me lleva al segundo punto, a entenderlo como parte de la estructura de la vida humana. Es decir, ustedes, queridos jóvenes, miren cuántas cosas hacen. Comparten con amigos, estudian, tienen sus dilemas familiares, tienen sus dilemas emocionales, se preocupan académicamente, tienen su afectividad, se enamoran, ¿verdad? Buscan un trabajo, tienen una vida económica, una vida política. Es decir, ustedes
tienen muchas dimensiones y en todas esas dimensiones uno necesita acompañamiento. Por ende, el acompañamiento no es algo accidental o superfluo, sino que es crucial e imprescindible en la vida humana. De hecho, a las personas que se las llevan, como decimos vulgarmente, de muy salsa, o que son autosuficientes, nosotros decimos, eso no está bien, necesitas apoyo, consejo, ayuda. Otra cosa que tenemos que tener cuidado en todo eso es no reducir el acompañamiento a cuestiones emocionales. Es decir, el acompañamiento, porque ya voy a llegar a cómo lo mira don Bosco, pero ahorita lo estoy viendo desde una perspectiva tal vez más antropológica, no es coaching. No es eso que llaman ahora en las competencias gerenciales, que es muy valioso, coaching. Incluso es más completo. No es simplemente una necesidad emocional, sentimental, aquello que decimos que somos gregarios, es decir, que siempre buscamos a alguien con quien estar, con quien compartir. Tampoco es una cuestión histriónica. Mírenme a mí, soy el que acompaña, el superamigo, como dicen entre los jóvenes, el más popular, ¿verdad? Es que son muy popular, ¿eh? Entonces no es simplemente estar entre otros, no es una disposición de la vida humana. De hecho, cuando nos encontramos y sentimos acompañados, valoramos con respeto los sentimientos y valores de la otra persona, su proyecto de vida, lo acompañamos desde lo que él quiere ser, desde su autonomía, desde las metas y objetivos que esta persona tiene. Por ende, si tú realmente dices que vas a acompañar a alguien, es porque tienes respeto y apertura. En otras palabras, el acompañamiento no es impositivo. No es impositivo. Esto para ustedes tiene que tener una enseñanza muy grande, porque uno no puede acompañarse de cualquier persona. Y no a cualquiera le puedes pedir un consejo, por ejemplo. Estamos mencionando que es una estructura de la vida humana en todas nuestras dimensiones. Es decir, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en nuestra sexualidad, en nuestra afectividad, en nuestra vida espiritual, en nuestra fe. Nosotros necesitamos acompañamiento. Es decir, está en todas las facetas de la vida humana. Y por ende, está marcado por una disposición dialógica o intersubjetiva. ¿Qué significa esto? Ustedes son comunicadores sociales. Y a veces yo digo, la comunicación no es simplemente que haya un canal de comunicación, un emisor y un receptor. Es más profunda, es un diálogo. Intersubjetividad significa esa apertura que tengo para compartir con los demás, respetándolos, respetando sus metas y objetivos. De hecho, ahí puse una frase de un filósofo, pero como ejemplo quise tomar esta foto de don Bosco ahí extraída de la película, ¿verdad? Él acompañado de sus muchachos en el centro y con una gran sonrisa. Y es que, como decía Aristóteles, el hombre, la mujer, son animales politicones, son animales políticos, están abiertos a la vida social, porque si no, o somos una bestia o somos un dios. Y nosotros no somos ni bestias ni dioses, somos seres humanos, por lo tanto, necesitamos del acompañamiento de los demás. Ese acompañamiento requiere una disposición y unas circunstancias y unos actores. Es como en una obra de teatro. Si usted, digamos, va a ver Rigoletto,
digamos, sí están ahí los tenores y las sopranos principales, pero sin embargo necesitan del reparto, de los coros que aparecen, de los demás que aparecen haciendo una coreografía, del ambiente, del director de la obra. Es decir, es un proceso muy completo. De la misma manera va a ir funcionando el oratorio y la experiencia educativa de Don Bosco, que es nuestra inspiración de acompañamiento en este caso. Algo que hay que entender acá es que el acompañamiento es desde afuera. Eso en filosofía, perdóneme padre, pero como soy filósofo a veces se me salen algunas palabras, ¿verdad? Es causa extrínseca. ¿Eso qué significa? Gracias. Eso de causa extrínseca significa que se hace desde afuera. Sí, yo te estoy acompañando, pero no te estoy invadiendo. Estoy aquí para estar contigo, para darte un consejo, para ayudarte, para apoyarte. Pero además de eso, como soy una buena compañía, un buen acompañante, te quiero proponer unas metas, unos objetivos. Pero cuando nos proponemos una meta o un objetivo, significa que no lo hemos alcanzado. Ustedes, por ejemplo, son estudiantes de comunicación, pero va a llegar un momento donde van a ser comunicadores, van a llegar a eso. Mientras tanto, las autoridades de la universidad, los catedráticos, el personal administrativo, los tenemos que acompañar para que alcancen esa meta. Es decir, el que acompaña está afuera, ¿verdad? Pero también te propone un final, digamos, feliz, algo bueno para ti, algo que te haga crecer. Es decir, el acompañamiento tiene una finalidad o meta, es también causa final. Es interesante que cuando nosotros buscamos que alguien nos acompañe para cosas importantes de nuestra vida, ¿a quién buscamos? ¿A quiénes buscan ustedes, por ejemplo? Algo muy crucial en su vida, ¿a quién buscarían primero? A nuestra mamá. Mamá. La mamá es un acompañante, ¿sí? ¿Alguien más? ¿A quién más se les ocurre que buscarían? A un amigo, excelente. A un buen amigo, a una buena amiga. Un hermano. Excelente. Miren qué interesante. A un padre, a una madre, a un amigo, a un hermano. Y no sean pura lata. También busquen a un maestro. También busquen a un sacerdote. Ellos los pueden acompañar. Y esas personas que naturalmente buscamos, porque nadie de ustedes me dijo, voy a buscar a un enemigo para que me acompañe, alguien que me tiene envidia, alguien que es egoísta, que es indiferente conmigo, no. Entonces aquí puse yo, digamos, esta foto, digamos, del primer oratorio de Don Bosco, y ahí, miren, está él. Ahí se mira chiquitito, ¿verdad? Con su bonete en el patio entre los jóvenes. Don Bosco dijo, bueno, yo quiero ser para ellos padre. Quiero ser para ellos amigo. Quiero ser para ellos maestro. Quiero ser para ellos un sacerdote, un pastor. Que son las cosas que mencionamos ahorita. Mamá, papá, amigo, hermano, maestro, ese lo dije yo. Ojalá que un día busquen a un maestro o a un sacerdote. Don Bosco es padre, maestro, amigo y pastor. Que son los actores por excelencia que protagonizan el acompañamiento. Miren qué genialidad la de Don Bosco para encontrar esos núcleos de educación para sus jóvenes. Regularmente decimos, quiero que lleguen mucho más lejos que yo.
Esa es una frase, miren, de los papás y de las mamás. Es que mi hijo, yo quiero que tú tengas lo que yo no tuve. Don Bosco les decía, mis queridos jóvenes, yo los quiero ver felices en tiempo y eternidad. Yo quiero que ustedes brinquen, que salten, que corren, que griten, pero no los quiero ver en cosas malas. No los quiero ver pecando, ¿sí? Entonces, ese acompañamiento de una madre, de un padre, de un sacerdote, de un maestro y de un amigo es finalmente generoso. Es decir, está determinado, no condicionado, no está determinado por el bien. Si te acompaño es para hacerte bien. Aquí hay una cosa muy curiosa. Alguien que está pero no se comparte, no está acompañando. Es decir, no es simplemente un estar. Y aquí hay que hacer, miren, un análisis de lo que es el acompañamiento. Para ello me voy a valer de un ejemplo, de los hábitos. A veces nosotros decimos, tengo buenos hábitos y tengo malos hábitos. No se debería decir así. Tengo hábitos, tengo que decir. Si son buenos, tengo virtudes. Si son malos, tengo vicios. De igual manera el acompañamiento o la compañía. La compañía solo puede ser buena. Tú no puedes decir, estoy acompañado. ¿Por quién? Por un enemigo. Por alguien que me quiere matar. Por alguien que me tiene envidia. No, eso no es compañía. Va en contra del mismo concepto. A ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Gerson. Gerson, a ver. Bueno, me gustaría consultar, por ejemplo, ¿en qué momento determinamos que una compañía es buena? Porque, o sea, usted nos menciona que la compañía siempre va a ser buena, pero ¿en qué momento o cuál es el límite que se interpone para determinar que es una buena compañía o que no lo es? Porque podemos tener un amigo que tal vez nos da consejos, pero ¿cómo determinamos que esos consejos son buenos? O sea, tal vez desde la perspectiva de él es un buen consejo, pero ¿cómo sabemos que sí lo es? La vida te va a dar la experiencia de encontrar enemigos y amigos. A esos enemigos le llamamos malas amistades. Y eso se va formando con un criterio, con una madurez. Por eso mismo es importante que vayamos conociendo cuáles son las características que definen una amistad. Una amistad, por ejemplo, es generosa, es incondicional, no es envidiosa, no busca tu mal, te va a dar un buen consejo, aunque a veces te enojes con él por ese consejo. Eso pasa muchas veces. En cambio, una mala amistad va a ser egoísta, va a ser indiferente, va a ser vanidosa, va a ser envidiosa. Y muchas veces te va a decir lo que tú quieres oír. A veces el maestro que peor nos cae es el que más nos corrige. Sin embargo, ya cuando estamos graduados después y estamos haciendo una buena redacción o un buen video, decimos, ve, gracias a la licenciada Jessica, pero cómo era de exigente. Ay, cómo fregaba, que no sé. No, pero entonces ahí te das cuenta. Ella después queda grabada en tu memoria con letras de oro que no se borran, porque te acompañó y te hizo un bien. Esto, Gerson, no es sencillo, ¿verdad? Porque distinguir entre buenas y malas amistades requiere ese criterio de madurez y se va logrando precisamente con la educación, con la formación que recibes en tu casa, en el colegio, en la universidad, o con personas que están a tu lado y que acompañan tu crianza, ¿verdad? Y cada vez vas a tener más criterio. Te voy a comentar una cosa. Cuando los jóvenes de Don Bosco salían de vacaciones, Gerson, ocurría algo muy interesante. A Don Bosco no le gustaba que se fueran. Don Bosco los tenía como en un internado. Y decía, es que
ahora que se van, todo lo que yo he construido, lo que he logrado, se van de vacaciones a su casa. Allá se olvidan de los buenos hábitos, los dejan levantarse tarde, empiezan a tener otras amistades. Como en ese tiempo no necesariamente regresaban a estudiar, sino que ahí se quedaban, ¿verdad? En el campo o en las áreas rurales, decía, y saber si va a regresar otra vez a estudiar. Entonces don Bosco les encargaba mucho: mis queridos jóvenes, ahora que van de vacaciones, por favor, eviten las malas amistades. Porque una mala amistad puede desbaratar en 3 horas lo que un buen amigo construyó en toda una vida. Entonces era una obsesión, una buena obsesión de don Bosco decir, de las malas amistades o del mal acompañamiento, aléjate como que si fuera una ponzoña. La ponzoña es digamos, algo que algún insecto o algún animal te pica y de repente tu tejido se empieza a morir, se empieza a podrir, se empieza a corromper, se arruina, se pone morado, después apesta, después supuran materias feas del cuerpo humano. Es decir, eso es lo que provoca un mal acompañamiento o una mala amistad. Por eso es que los que somos educadores o los que somos maestros tenemos que estar conscientes de lo que significa nuestra presencia educativa entre ustedes los jóvenes y saberlos aconsejar con pertinencia para que no ocurra eso, ¿verdad? Más o menos por ahí, ¿verdad, Gerson? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Este acompañamiento, dando seguimiento un poco a lo que mencionó Gerson, requiere pertinencia y puntualidad. Les voy a comentar 3 ejemplos. Hace 2 semanas yo iba saliendo del colegio Don Bosco, donde yo trabajo, a una reunión, iba caminando rápido ahí con libros acá en mi maletín, que pesa un montón, ¿eh? Porque ahí cargo siempre un montón de chunches. En la puerta me sale un sacerdote a quien yo aprecio mucho, que es el padre Hernaldo Morales. Es como mi abuelito espiritual. Entonces me detiene y yo, el padre me está deteniendo y yo voy corriendo. Entonces se acerca y me pone la mano en el corazón. Me dice: Efra, cuidado. Entre tanto trabajo, no olvides esto. Pero el padre no solo se refería a mi interior, sino refería: mira, te va a dar un ataque. Si andas así como que sos loco, te va a pasar algo. Miren su intervención. Me dejó pensando toda la tarde. Me acosté pensando en él. Y dije, me voy a cuidar más, espiritual y físicamente, porque me va a pasar algo. Por andar corriendo voy a chocar. Voy a atropellar a alguien. Su acompañamiento y su intervención en ese momento fue pertinente, fue puntual. Mi mamá, cuando yo terminé la licenciatura, ya estaba haciendo mi tesis y de una vez, por ir corriendo, me metí de una vez a la maestría. Y mi mamá, yo llegué alegre con mi mamá: mamá, fíjese que terminé la licenciatura, estoy haciendo mi tesis y me metí de una vez a la maestría. Y ¿saben qué me dijo? Muy mal hecho. Muy mal hecho. No vas a terminar ni una cosa ni la otra. Lo vas a dejar a medias. Así que, ¿sabes qué? Salite de la maestría, terminar la licenciatura y haces tu tesis. Eso hice. Y me funcionó. Fue una intervención puntual. Puntual, efectiva y que buscó un bien para mí. Y digo, esas 2 intervenciones lograron mucho en mí. Entonces, el acompañamiento también es especializado. Por ejemplo, ahí está licenciada Madeline. No le voy a decir yo: licenciada, confiéseme. No, la licenciada no me puede confesar, ¿verdad? Pero le puedo decir al padre Rómulo: confiéseme. O voy donde un doctor, donde un médico, un cirujano: mire, doctor, es que tengo problemas emocionales. No, usted vaya donde el psicólogo. Es decir, tenemos que ser incluso hasta
prudentes y pertinentes con el consejo que damos. Y también a quién se lo pedimos. Porque comúnmente se dice, nadie da lo que no tiene. O el mejor consejo es el que no se da. Eso es muy importante. Ese consejo debe estar en función de la orientación y cuidado que necesitas. En este caso, los catedráticos debemos esforzarnos desde nuestra profesión, desde nuestra presencia, desde nuestra materia, en apoyarlos a ustedes. Y hay maneras muy cotidianas, muy normales y que no son extraordinarias de acompañar. Por ejemplo, tener subido el programa desde el primer día. Explicar cómo va a ser la clase. Construir con ustedes las fechas de evaluación. Que cuando ustedes tengan una duda, los podamos escuchar. Que tengamos la capacidad de que cuando nos escriben preguntándonos alguna duda, no nos vean ustedes desesperados o impacientes por la duda que nos están haciendo. Aunque a veces sea fuera del horario de clase, sin abusar, por supuesto. Dense cuenta que el acompañamiento no es algo tampoco extraordinario, sino normal y necesario para que las personas crezcan en una relación generosa. Y el acompañamiento salesiano tiene como modelo a Don Bosco. ¿Y quién es Don Bosco? Es padre, es maestro, amigo, es sacerdote. Las cosas que mencionamos hace un momento. Entonces, no tenemos que malinterpretar el acompañamiento así como que ando sonriente y amable siempre. Esa es una disposición necesaria porque abre las puertas de la comunicación. Soy espontáneo y bromista. No necesariamente, ¿verdad? Puedo ser con mis bromas un vulgar, ¿verdad? Y no necesariamente eso significa hacer un buen acompañamiento. Salgo al receso, al patio o a la cafetería, digamos, para que me miren, míreme, aquí estoy. No, eso no es, ¿verdad?, acompañar. Ese acompañamiento, tenemos que tener claro, si seguimos el ejemplo de Don Bosco, va a ser necesario y esencial en la vida humana. No es, como puse aquí yo, un punching bag emocional. No es eso. El acompañamiento no es para cuando estás llorando, cuando necesitas consolación o compensación. Es asumir al otro en su proyecto de vida, en todas sus dimensiones. Y aquí voy a hacer algo que no se permite en clase, pero como yo soy el catedrático, voy a sacar mi celular. Entonces, es que fíjense que leerles algo que Don Bosco hizo respecto de un contrato de trabajo que él hizo para un joven. Don Bosco se preocupaba mucho de la vida laboral, profesional de sus muchachos, así como de su vida familiar, de su afecto, de su crecimiento espiritual. Pero me llama la atención cómo hace este contrato legal. Don Bosco lo hizo muchas veces, pero miren esta preocupación. La hizo con Giuseppe Mondoli para Giuseppe Odazo. Giuseppe Odazo era el joven. Dice: señor Giuseppe Bertolino, patrón ebanista que practica su profesión en Turín, recibe como aprendiz en su negocio de carpintero al joven Giuseppe Odazo, natural de Mondovi, hijo de Vicenzo, natural de Jarecio y residente en esta capital, y se obliga a enseñarle la destreza en el oficio. Le va a enseñar las mejores reglas para aprender bien y practicar, darle buenos consejos. Miren, esto sería prácticamente como que Don Bosco nos lo está diciendo a los catedráticos. Aprender bien y practicar, enséñele, dele buenos consejos. Usted está obligado a enseñarle la destreza en el oficio. Déjele libre trabajo todos los domingos y las fiestas.
No se van a ir ustedes a Semana Santa con un montón de trabajos. ¿Ah? O sea, deje libre esos espacios, ¿verdad? Un buen catedrático no es aquel que atosiga. Si el aprendiz está ausente del trabajo durante un tiempo que excede 15 días, en caso de enfermedad u otro impedimento legítimo, el aprendiz deberá compensar al patrón mediante su asistencia al trabajo cuando haya concluido sus 2 años de aprendizaje. Miren, estaba hablando con el padre Rómulo en su oficina. Qué importante es conocer estos documentos que don Bosco escribió, porque en ellos hay consejos brillantes para un buen acompañamiento en el caso de los profesionales que nos dedicamos a la educación, ya sea de colegios o ya sea en las universidades. Es algo muy importante. Debe ser el consejo que doy pertinente de acuerdo a la posibilidad que tengo de compartirme, a la posibilidad que tengo, porque tengo que reconocer que tengo límites. Tengo límites. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Araxala Chan. Buenas tardes o buenos días, no sé. Pues es muy importante como tener un acompañamiento, creo que es fundamental, pero también es muy importante qué tipo de acompañamiento damos nosotros como personas a las demás, porque aprendemos de las personas que nos acompañan, pero también nosotros a la hora de acompañar a otra persona también aprendemos y es algo como que valoramos el acompañamiento de otra persona, pero valoramos cuando acompañamos de una manera genuina a otra persona. Es muy importante lo que dices, porque en este momento, en este ambiente, les corresponde ser buenos amigos, ser buenos compañeros de estudios. O sea, no es así como, es mejor, por ejemplo, imagínate que te piden, mira, ya hiciste tu trabajo. Ya, mandámelo por mail. Es que es para mañana y no he trabajado. Si haces un buen acompañamiento, le deberías decir, no, eso no está bien, no te lo voy a enviar. Pero ¿qué te va a decir la otra persona? Ah, mala mía, ¿cómo sos, verdad? No me quisiste dar copia. A veces manoseamos la verdadera idea de amistad y acompañamiento, ¿verdad? Porque regularmente pasa eso. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no lo hacemos, ¿verdad? Lo manoseamos de acuerdo a nuestros intereses. Miren qué interesantes estos ejemplos. El acompañamiento musical. Acompañamiento musical. Imaginémonos que alguno de ustedes es cantante. Yo soy el músico, con la guitarra o con el piano. Pero ¿quién es el que debe brillar? ¿El que toca el piano o la guitarra o el que canta? Pues el que canta, el que agarra el micrófono, está en el escenario, como que estuvieran en The Voice o en American Idol, pero es usted. O sea, luego cuando llega el mesero y te dice, mire, hay puyazo, hay lomito, hay entraña de res, ¿qué va a querer? Ah, pues quiero lomito. E inmediatamente le pregunta a uno, ¿y qué acompañamiento va a querer? El chef que está en la cocina ha pensado incluso en aquellos acompañamientos que se vean hasta estéticamente bonitos en el plato, no una cosa toda mal hecha. Pero aquí la pregunta es, ¿quién escoge el acompañamiento que usted va a comer cuando pide un plato así? ¿Lo escoge el mesero, lo escoge el chef o lo escoge usted? ¿Quién lo escoge? Ajá, exacto, lo escoges tú. Mire, yo voy a querer ensalada, yo voy a querer papas fritas. El acompañamiento no es impuesto, uno lo escoge. El que está acompañando tiene que tener la capacidad de adaptarse al momento que está viviendo la otra persona. Cuando yo estaba en primero básico, yo recuerdo que llegaba en el colegio a la misa y yo pues a veces tocaba las misas, tocaba el órgano y el padre Rómulo era quien cantaba. Entonces siempre antes de la misa nos poníamos de acuerdo y entonces cuando era un canto nuevo yo le decía al padre, ¿y cómo es pues? Entonces él lo cantaba y yo me adaptaba
al tono en el que iba él a cantar. Yo no le podía decir a él, porque yo era el acompañante, mire, se canta en esta nota, con este acorde. No, yo debo respetar al que lleva la voz cantante. En este caso, ¿quién es? El joven, el que tiene un proyecto de vida por construir. Ahí es donde aparecemos los maestros, los amigos, la mamá, el papá o un sacerdote para guiarlos. Pero el que lleva la voz cantante es usted, es tu proyecto de vida. Yo no te lo puedo imponer. Perdón, licenciado, pero para subrayar ese ejemplo, a mí me gustaba dirigir el canto cuando el joven Efraín en aquel tiempo era el músico, porque él se adaptaba a mi voz, a mi tono, porque no tengo mucha tesitura, ¿verdad? Entonces él se adaptaba. Y había otro músico en la iglesia que él pretendía que yo me adaptara a él. Es interesante ese ejemplo porque Efraín verdaderamente me acompañaba como músico. No me obligaba a que yo siguiera una nota o yo siguiera algo, sino que se adaptaba. Bueno, él tiene la cualidad de un buen oído musical para poder adaptarse. Pero cuán importante es eso en el acompañamiento, ¿verdad? No querer imponerle a la persona lo que yo creo que debe ser, o lo que usted preguntaba, Gerson, ¿cómo distingo? Cuando alguien me quiere imponer algo, o me quiere forzar, o que me quiere hacer desaparecer y quitar mi individualidad, seguramente no es un buen acompañante, ¿verdad? No, definitivamente no. Y miren, jóvenes, como ustedes son comunicadores y en algún momento van a tener que producir, incluso para pues, cantantes, montar escenarios, ustedes tienen que equilibrar todo, ¿verdad? Los sonidos, las luces, todo eso es un arte, es lograr una armonía. Cuando uno está aprendiendo a tocar piano, una de las cosas con las que más sufren los maestros es que le deben enseñar al alumno que el acompañamiento, la mano que acompaña, en el piano que es la mano izquierda, debe ser suave, para no opacar lo que toca la mano derecha. Porque la mano izquierda acompaña y la que lleva la melodía es la mano derecha. Y no saben lo difícil, jóvenes, que es enseñarle a la mano izquierda, no toques duro, toca suave. ¿Por qué? Porque el acompañamiento debe dejar brillar al protagonista. Y para Don Bosco los protagonistas son ustedes. No es que yo brille como maestro, es que ustedes deben brillar y eso me debe hacer feliz a mí. Don Bosco también tiene un testimonio en su vida porque él fue niño, él es de carne y hueso y él fue acompañado, ¿verdad? Juanito Bosco dice aquí, vive la efectividad y frutos del acompañamiento. Tenía a su mamá, una mamá que algunas veces para acompañarlo, ¿saben qué hizo? Seguramente le dio sus hinchazos o con una varita que ella tenía. En una ocasión, Don Bosco se puso celoso de su hermano José, porque mamá Margarita le sirvió primero a José y después le sirvió a él. Y entonces Don Bosco, ¿y por qué a él primero y a mí no? Obviamente era un niño. Entonces mamá Margarita simplemente levantó la mano y le enseñó donde estaba colgada una varita, que era la varita con la que más de alguna vez ella tuvo que haber corregido. Pero eso es acompañar. Luego tuvo varias presencias en su vida. Un sacerdote anciano, muy sabio, que conocemos como Don Caloso. Don Bosco era huérfano de papá y aparecieron estos personajes en su vida. Y Don Caloso, cuando lo conoció, le preguntó que quién era y Don Bosco le contó que él era huérfano. Y Don Caloso le dijo, no, mijo, nadie es huérfano. Nadie en este mundo está solo. Todos tenemos un Padre Celestial que nos acompaña. Es decir, Don Bosco empieza a vivir la experiencia de Dios. Luego, Don José Cafaso, cuando ya era sacerdote, pues imagínense, joven, con tanto ímpetu, tanta fuerza. Don Bosco dice, ¿y ahora a qué me dedico?
y aparecen varios proyectos en su vida. Sin embargo, José Cafaso le dice, no, eso no le conviene. Mire, están estas otras opciones, pero ¿sabe qué? Siga estudiando. Véngase a esta residencia eclesiástica donde los sacerdotes se especializan y aquí yo lo voy a acompañar y le voy a ayudar para que realice su proyecto de vida, sin imponérselo. Es decir, don Bosco experimentó eso en carne propia. ¿Quién lo acompañara? En el sueño de los 9 años le pasan cosas muy bonitas, ¿verdad? Él tuvo un sueño a los 9 años donde él entendió su misión, su vocación y su carisma, de dedicarse a los jóvenes y ser un educador. Obviamente poco a poco, porque apenas era un niño de 9 años, pero ahí es el punto de partida. Y viene y se le aparece ahí Jesús. Y entonces le dice, ¿y usted quién es? Es que me apareció un hombre extraño. Después don Bosco lo escribe. Y a él, un niño de 9 años, cuando aparece un extraño, le da miedo. ¿Y saben qué le dice don Bosco a Jesús en el sueño? Mire, mi mamá me dijo que no esté hablando con extraños, porque puede ser una mala amistad. Y Jesús le dice, no, Juanito, mira pues, yo soy hijo de aquella a quien tu mamá te ha enseñado a saludar 3 veces al día. O sea, de María. Yo soy hijo de María, de la Virgen María. Ah, bueno, o sea, ya entendió. Y después, pues ahí Jesús tiene un diálogo, le dice cómo debe ser la educación, pero don Bosco le dice, mire, pero seamos honestos, yo soy campesino, soy pobre, no tengo posibilidades, no voy a la escuela. ¿Cómo voy a lograr todo eso que usted quiere? Espérate, patojito, yo te voy a dar la maestra. Yo te voy a dar la maestra. Entonces, don Bosco entendió, digamos que sus principales acompañantes siempre fueron Jesús y María. Eso fue para él una convicción que lo acompañó en toda su misión. Y es ahí precisamente donde le aparece esa señora, dice él, vestida con un manto blanco, ¿verdad? Él ahí todo afligido porque miren todo lo que me están pidiendo. Yo soy un niño sin experiencia, soy huérfano, soy pobre, etc. Pero con un buen acompañamiento, aquí es la cuestión, ¿hasta dónde puedo llegar? Y veámoslo en otras vidas. Hace poco mencionaba yo a Isaac Newton. Él decía, si he llegado lejos es porque he caminado sobre hombros de gigantes. Cuando yo tengo un buen acompañamiento, voy a llegar lejos. Cuando tengo un mal acompañamiento, ahí me voy a ir en el hoyo, ¿verdad? De un solo. Este acompañamiento tiene un ideal, ¿sí? Tiene un ideal. Pero es que aquí hay una convicción muy importante, ¿verdad? Don Bosco tiene la convicción de la presencia de Dios. Desde niño siempre se comunica con Él, tiene una comunicación constante porque su mamá le enseña. Su mamá le enseña. Y luego, digamos, sabe que nunca le va a faltar nada, ¿verdad? Sabe que nunca le va a faltar nada a pesar de que ellos eran pobres. Pero Dios como creador le acompaña eficientemente y le ayuda a descubrir los grandes objetivos de su vida sin quitarle su originalidad. Nuevamente, repito eso, es acompañar, es estar con una presencia efectiva a la par de la persona para que logre dar lo mejor de sí. Imagínense la responsabilidad que tenemos los que somos educadores o los que somos catedráticos. Hay una cuestión interesante respecto de ese optimismo por los jóvenes. Hay un santo que se llama San Irineo de Lyon, que nos dice, miren, Dios nos quería acompañar tanto que asume nuestra propia carne. Es decir, Dios se hace de carne y hueso para poder acompañarnos.
y decirnos que nuestra naturaleza, es decir, el hecho de ser humano, ser seres humanos, está llamada a alcanzar cosas buenas, cosas bellas, cosas grandes. ¿Sí? Tenemos que tener entonces fe en la persona a quien acompañamos. Y de esto saca ejemplos don Bosco, ¿verdad? Pone como modelo de su acompañamiento a Jesús como buen pastor, a San Francisco de Sales, el santo de la dulzura, a la Virgen de la Consolación, que él llamaba la Consolata, a María Auxiliadora, de quien él siempre estuvo convencido de que estaba con él siempre, ¿verdad? Que ella hacía muchas cosas con él. Pero don Bosco es un educador, y entonces no podemos dejar el acompañamiento así en una situación vaga, abierta, y sin una praxis o sin un sistema que nos ayude a entenderlo. Por eso don Bosco crea un ambiente donde se vive ese acompañamiento. La mejor prueba de ese acompañamiento fue este niño, este jovencito, Santo Domingo Sabio, que fallece más o menos a los 15 años, y en 1954 o 59, no recuerdo bien, fue declarado santo, pero fue alumno de don Bosco. Miren qué atrevido Domingo Sabio, pero cómo sabía que don Bosco lo iba a llevar sin hacerle la tarea. Hagamos juntos un traje para el Señor. Dice, mire don Bosco, yo quiero ser santo, para eso vine aquí yo, y me han hablado bien de usted, yo aquí quiero estar, quiero que usted me eduque. Entonces, mire, yo voy a hacer la tela y yo quiero que usted sea el sastre. Miren qué interesante, yo soy la tela, yo soy la materia prima, usted va a ser el sastre y juntos vamos a hacer un traje para Dios. Pero don Bosco es el sastre, y si es un buen sastre tiene que ser un traje a la medida. No es un traje apretado ni un traje flojo, es un traje a la medida. ¿Cuál es el ejemplo de esto, queridos jóvenes? Es que el proyecto de vida y de santidad no es de don Bosco, es de Domingo Sabio, y don Bosco lo acompaña. Va pues Domingo, yo voy a ser el sastre, yo voy a ser el sastre, no voy a hacer la tela. Vamos a ir pasando, si no, no me va a dar tiempo. De esa manera, don Bosco ya cuando llega a Baldoco, cuando estableció ahí el oratorio, después de andar pues ahí con sus jóvenes buscando un lugar donde estar, empezó a concebir, digamos, un ambiente educativo donde aparecen otra vez los actores que les dije. Dice, mi casa será, o este lugar será una casa que los va a acoger. La universidad, en la universidad se debe sentir eso. Debe ser una iglesia que los va a evangelizar. Debe ser una escuela que los encamina a la vida, una universidad que los encamina a la vida. Y debe ser un lugar que tenga un patio o lugares para jugar y compartir como amigos. Pero miren qué interesante. ¿Quién está en una casa? La familia. El padre, la madre, los hermanos. ¿Quién está en una iglesia? El sacerdote pastor. ¿Quién está en la escuela que encamina la vida? Pues están los maestros. ¿Quién está en el patio donde tengo relaciones espontáneas? Pues mis amigos. De esta manera, ¿qué hace don Bosco? Emula a Jesús y una predilección por los niños y los jóvenes de esa manera. Es padre porque les da una casa, es maestro porque les da una escuela, es amigo porque les da un lugar donde jugar y realizarse como jóvenes, es hermano, ¿verdad? Eso es don Bosco, es padre, maestro, amigo, hermano. Entonces, en el ambiente universitario, que debe ser un ambiente exigente y de estudio, también de trabajo,
debe sentirse el ambiente de familia, como un fruto del acompañamiento. De esa manera, el ambiente de una universidad salesiana y de la praxis educativa salesiana debe estar cargado de humanismo integral para los jóvenes, para ustedes. Eso, recuérdenoslo a los catedráticos, por favor. ¿Qué genialidad tiene Don Bosco con esto? Pues aquí lo vamos a ir viendo. En primer lugar, Don Bosco vive en una época, miren, complicadísima. Desde que nació hasta que murió, su país estuvo en un conflicto terrible. El contexto del siglo XIX tenía, miren, un racionalismo muy grande en los círculos burgueses y de clases aristócratas. La gente se volvió muy racionalista. Había un laicismo, es decir, un rechazo a la religión. Acababa de ser la Revolución Francesa y anticlericalismo. Se cuestiona mucho los valores. Ahí es la época donde nacen filósofos como Friedrich Nietzsche, como Carlos Marx, como Søren Kierkegaard. Hasta la música de la época cambió, ¿verdad? Ya no fue la música clásica todavía del siglo XVIII, sino que cambió, ¿verdad? El romanticismo. Es una época cargada de cambios, ¿verdad? Y de un rechazo político, cultural, y de los gobiernos hacia cualquier iniciativa que tuviera que ver con Dios, ¿verdad? Porque se veía eso como algo para ellos, ¿verdad? Como algo inútil, como algo inservible. Y Don Bosco es muy astuto, sabe cómo responder en esa época. Aquí hay 4 periodos que atraviesan su vida, ¿verdad? Napoleón Bonaparte había sido prácticamente ya detenido en su proyecto en 1812, 3 años antes de que nazca Don Bosco. Después vino la época de la Restauración, el Resurgimiento, hasta la unidad de Italia, que se da en 1870. Pero quiere decir que de principio a fin, Don Bosco vive en un país en conflicto. Nosotros muchas veces nos quejamos de nuestro país y tenemos derecho a hacerlo. Pero nuestro trabajo y nuestra postura deberían proyectar también un optimismo de querer cambiar las cosas. Y en esa época, miren, la gente no creía en los jóvenes, porque se metían mucho en conflicto social. En un par de veces que yo estaba en la Plaza de la Constitución, la mayoría de los manifestantes, ¿saben qué son? Jóvenes. Los jóvenes tienen ese dinamismo, esa energía, esa autenticidad, esa actividad que reclama. Y a veces los adultos no los escuchamos. Y Don Bosco dice, ¿y quién los escucha? Entonces, él decide, digamos, tomarlos como referentes de energía, de sueños, de proyectos, de decisiones y dinamismo. Hay un cambio de paradigma muy difícil en esa época que afecta a los jóvenes. Cambió el paradigma agrario al paradigma industrial. Es decir, la manera de trabajar cambió, jóvenes. Y muchos jóvenes, valga la redundancia, que vivían en el campo o en el área rural, empezaron a migrar. Pero cuando llegaban a la ciudad, los patrones, los dueños de las tiendas, de las fábricas, de las industrias, les ofrecían un mal salario, porque esos jóvenes no tenían educación, eran ignorantes, solo sabían usar el azadón, el arado, la piocha, y ellos necesitaban mano de obra técnica. Entonces les dan contratos de trabajo abusivos, si es que se los dan. Entonces Don Bosco empieza a ver esa explotación, empieza a ver muchos jóvenes en la cárcel, y dice, eso es lo que yo tengo que evitar con mi acompañamiento, que no lleguen a la cárcel y que no tengan estas condiciones inhumanas y poco dignas para su realización. Vamos a pasar al siguiente, ok.
Surgen en esa época nuevas concepciones del ser humano y aquí yo las puse porque quiero que vean la originalidad de Don Bosco, sobre todo nosotros también los adultos cuando nos encerramos mucho en nuestras categorías de cómo deben ser las cosas. El ser humano antiguamente solo se leía desde las categorías de su alma, de su cuerpo, ya en el siglo XV, XVI, mucho desde el racionalismo, ¿verdad? El conocimiento, el valor del ser humano casi que encumbrándolo. Pero en el siglo XIX hay posturas que empiezan a hablar de la subjetividad del ser humano, de su interioridad, de sus instintos, de sus pasiones, de la fuerza que tenía la ciencia, la tecnología, las relaciones de producción en el trabajo, etcétera, ¿verdad? Don Bosco, ¿qué hace con esto? Don Bosco no se asusta. Don Bosco dice, bueno, en todo esto también hay algo valioso, pero yo tengo que dar una respuesta. No puedo ser lejano, no puedo darles algo que está pasado de moda. Entonces, ¿qué dice? Bueno, algo que no se ha hecho mucho en las escuelas es que haya música, que haya una banda, que haya un coro, ¿verdad? Que haya un coro, porque entonces así los jóvenes canalizan su instinto, sus emociones. Que haya juego en el patio, para que los jóvenes gasten bien sus energías con alegría. Que tengan trabajo en los talleres, ¿por qué? Porque la visión del trabajo humano estaba siendo muy cuestionada. En 1964 se fundó la primera Internacional del Trabajo y Don Bosco ya estaba haciendo sus contratos de trabajo en 1853. Es decir, antes de la Internacional del Trabajo, Don Bosco ya se había adelantado, más de 10 años. Entonces él decía, no, aquí también enseñarles a trabajar. ¿Por qué? Porque estas fábricas de la ciudad les exigen preparación técnica. Y los muchachos que venían del campo solo sabían de cuestiones rurales, de agricultura. Entonces, miren qué interesante, es lo que les digo. Está afuera, respeta su proyecto de vida, pero les da caminos o les da respuestas para canalizar toda su energía juvenil. Ahí está. Don Bosco dice, los jóvenes no merecen la cárcel, merecen, digamos, el acompañamiento que les evite eso. Entonces, relee las perspectivas del siglo XIX y las valora proféticamente, es decir, no es un pesimista. A veces nosotros tenemos el defecto, como catedráticos y como adultos, decir, es que los jóvenes de ahora, y es la cantaleta, ¿va? Es que los jóvenes de ahora. Y sí, a veces meten la pata, pues, ¿para qué lo vamos a negar? Ustedes meten la pata a veces. Pero somos muy quejumbrosos o muy pesimistas sobre ustedes. Es que si son millennials, es que si son centennials, es que si son, ¿cómo se dice ahora? Generación de cristal, ¿verdad? No, si nos quedamos en esa visión pesimista, prácticamente vamos en contra de la corriente o lo que Don Bosco creía como acompañamiento. Los jóvenes de esta época tienen muchas virtudes que no se tenían, digamos, hace muchos años. Bueno, son muy sensibles al medio ambiente, son muy sensibles a la ecología, son más espontáneos en sus relaciones humanas, a veces no tienen esa inclinación inmediata por intereses económicos o materiales. Sí, tienen valores muy grandes, son más sensibles al arte también. Hay cosas muy valiosas que nosotros tenemos que aprovechar. Por ese estilo educativo, esa manera de acompañar de Don Bosco desencajaba en la época. ¿Y qué pasó? Que prácticamente pararon diciendo que era un loco. Ese sacerdote está loco. Por la manera de acercarse a los jóvenes y de acompañarlos.
Aquí hay una cosa muy interesante del método de acompañamiento de Don Bosco. Bueno, ya les dije, necesita un método. La palabra método significa el camino que yo sigo para llegar a un punto determinado. Y ese método que Don Bosco logró para que esos jóvenes no fueran a la cárcel, para que no fueran explotados, para que no fueran condenados a muerte, para que no cayeran en los vicios, en la perdición, porque también lo sabía en su época. Dice, mi sistema es el sistema preventivo. Mi lugar favorito de encuentro con ellos va a ser el patio. Ese es el lugar favorito de Don Bosco, para estar y acompañarlos. La praxis de ese acompañamiento es asistirlos. Es decir, no dejarlos solos, pero no significa así como que está encima, que no te deja respirar, como respirándote en el oído. No, es aquí estoy presente. Su inspiración es la caridad pastoral, es el amor. Sus destinatarios favoritos fueron los jóvenes. Don Bosco desarrolló su modelo educativo y su estilo para y por los jóvenes. Tiene 3 principios: la razón, la religión y el amor. Y tiene una característica, para mí, desde mi reflexión, una característica trascendental, que en este caso es el acompañamiento. Puede ser, queridos jóvenes, que a veces no valoremos la importancia que esto tiene en nuestras vidas. Lo que sí les puedo decir es que con un buen acompañamiento van a llegar lejos. Con malas amistades o sin acompañamiento, no es que no vayan a poder alcanzar sus metas, pero se les va a hacer más difícil. Y luego, para los que somos maestros, para los que somos papás, para los sacerdotes, para las autoridades de las instituciones educativas, requiere ver con seriedad este asunto. Acompañar es clave para que la persona realice su proyecto de vida. Licenciado Efraín, perdone, ¿no considera usted que estamos atravesando por cambios, si no iguales, similares a los que vivió Don Bosco en su tiempo? Por ejemplo, una revolución en el mundo del trabajo. Con la pandemia nos hemos visto obligados al teletrabajo, a un límite en el trabajo, a un estilo de formación académica diferente, a la virtualidad. Entonces, ¿qué podríamos rescatar de Don Bosco hoy para enfrentar estos cambios que se han dado tan inmediatos, de manera tan fuerte en poco tiempo? Porque al final de cuentas me pongo a pensar que el 60% de la población de Guatemala es joven, menores de 25 años. O sea, es una gran población juvenil, más de 9 millones de jóvenes. Entonces, ¿cómo desde la universidad, desde la academia y con nuestros criterios de Don Bosco podemos atender a estas nuevas necesidades, ¿verdad? Hasta a lo que se llama nueva normalidad, si es que se puede llamar normalidad, ¿verdad? Me surge esa pregunta. Sí, en verdad nos encontramos en un momento complejo e imbricado. La perspectiva del trabajo humano ha cambiado y está llegando a una precariedad laboral. Además de que el país apenas tiene al 30% de la población en el trabajo formal y el 70% está en la informalidad. Entonces vienen los jóvenes llenos de ilusiones, llenos de sueños, llenos de proyectos, llenos de deseos de transformar la realidad. Y pues están en su carrera luchando y se dan cuenta de que cuando salen al mundo laboral pues no hay oportunidades, o esas oportunidades están mal remuneradas,
Lo primero que creo que tenemos que hacer para los jóvenes es brindarles oportunidades de calidad educativa. Es decir, si hacemos una reflexión de tipo educativo, reflexionar, digamos, sobre la estructura curricular de las carreras, de las clases, de la manera de practicar los laboratorios y las distintas cosas que hacen, establecer, por ejemplo, desde las universidades alianzas estratégicas con empresas acordes a las carreras, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en el caso de comunicación hay canales, hay empresas de producción, hay mucho desarrollo, digamos, de productos digitales, que son una nueva oportunidad también para, además de enseñar a los jóvenes un emprendimiento, donde pueden arrancar también con su propia empresa. Es decir, hacerlos emprendedores, hacerlos protagonistas. Y yo creo que también estamos en una realidad, porque lo he visto, sin ningún sesgo ideológico, político, económico, pues que sí, que la globalización, pues algunos países los pone en ventaja y a otros en desventaja, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay call centers que tienen hasta 5,000 personas trabajando. Y puede ser, jóvenes, que ustedes trabajen en uno de ellos. Y no es un trabajo, por ejemplo, indigno, es un trabajo indigno. Pero no puede ser que a veces sea, como quien dice, la única oportunidad que tienen los jóvenes para hacerse de ingresos, ¿verdad? No puede ser que no haya algo mejor que eso. Y luego, ustedes, jóvenes, recuerden que ustedes están estudiando comunicación social porque esto es parte de su vocación y de su proyecto de vida. No es porque esto les va a dar dinero, es porque esto los va a transformar la realidad y que ustedes se van a realizar. Es un trabajo que va a requerir experiencia en muchas áreas, como estar detrás de una cámara, estar editando video, produciendo. Es decir, hay muchas facetas que se pueden encontrar. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad, padre, de irles enseñando en las carreras todos esos canales en los que se pueden ir realizando, facilitándoselos, revisar los programas que tienen que estar en función de darles un buen acompañamiento para que sean exitosos, ¿verdad? Para que cuando salgan de la universidad tengan mejores oportunidades. Es una tarea complicada y todas las instituciones, creo yo, instituciones educativas, tienen que hacer una reflexión profunda en este momento. Es decir, es urgente, es coyuntural, porque después de la pandemia o durante la pandemia el mundo ya no va a ser el mismo y esto va a afectarlos a ustedes. Entonces nosotros, los maestros, los adultos, tenemos que también saberles dar una respuesta a ustedes, decirles, miren, por aquí se puede, por aquí no, ¿verdad? No se desanimen, vamos a crear una nueva materia o una nueva asignatura que responde a esta situación el día de hoy, ¿verdad? Es una pregunta compleja, me puso en apuros el padre, ¿verdad? Pero sí, porque es como leer a Don Bosco el día de hoy. En primer lugar, Don Bosco no estaría pesimista, no. Lo que haría es que ya se hubiera remangado las mangas y estaría haciendo equipos de trabajo, ya hubiera ido a tocar un montón de puertas a canales, de televisión abierta, o de, sí, empresa privada de cable o de otra cosa, a las empresas de telecomunicación ya tuviera como un montón de personas, ¿verdad? Para estarlos, digamos, canalizando en esos proyectos. Y la universidad lo hace, ¿verdad? La universidad lo hace. Y tenemos que hacer esa reflexión en todas las carreras, ¿verdad? Si es ingeniería, si es medicina, si es comunicación, si es educación. Es decir, tenemos que ver esto con esa visión. El acompañamiento, entonces, tiene como método
este sistema preventivo. Y a mí me gusta mucho poner este banquito, porque tiene 3 patas. Esos banquitos donde ustedes están tienen 4 patas. Pero si una de las patas estuviese más cortita, estarían así, miren, sintiendo que ya se caen. Pero los bancos o lugares donde uno se sienta que tienen 3 patas, no cojean, no cojean. Don Bosco pensaba que con estos 3 pilares, que son la razón, la religión y el amor, él les podía dar a los jóvenes un método educativo que los impulsara en la vida a establecer grandes metas en su proyecto de vida. Fíjense que, bueno, este es el primer contrato de trabajo de Don Bosco. Don Bosco creía que la antropología o la estructura humana de ustedes jóvenes, y eso está en el cuadro de referencia de los salesianos, tiene 4 dimensiones. En primer lugar, ustedes están en este mundo para ser felices. Esa es su primera vocación. O sea, la vocación principal de ustedes es ser felices. Segundo, que vivan esa vocación, pero desde una experiencia solidaria y asociativa, es decir, que no sea una felicidad egoísta, sino una felicidad que comparto con otros. Tercero, una dimensión educativa cultural, digamos, que responda a las nuevas exigencias. De hecho, esta está muy alineada con lo que preguntaba el padre Rómulo, ¿verdad? ¿Qué hacer ahora? Digamos, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra propuesta educativo-cultural es acorde a las necesidades de la época. De esa manera, pues la persona crece integralmente. Aquí hay que entender bien, digamos, qué es ese crecimiento en un humanismo integral. Es la expansión del ser humano en todas sus dimensiones, desde adentro hacia afuera. Si no me hace crecer lo que viene de afuera, sino cómo crezco desde dentro. Ese es el verdadero desarrollo humano. Cómo expando mis capacidades, mis riquezas, mis cualidades. Don Bosco, entonces, siempre va a tener esta capacidad. Voy a adelantarme esto, porque ya me van quedando 5 minutos. Ver al joven con optimismo. Yo mismo estoy haciendo ahorita mi coco wash para no andarme quejando de los jóvenes. Lo que voy a hacer es exigirles, pero no quejarme de los jóvenes, ¿verdad? Hay una idea de felicidad, salvación y acompañamiento. Miren, los jóvenes son creación de Dios y se le dice que es el sempiternamente joven, el eternamente joven. Quiere decir que en ellos hay bondad, belleza y santidad. Bondad, es decir, hay un fundamento ético y axiológico en la existencia de un joven, en su ser. Todo joven tiene un fundamento estético, es decir, es bello. Y todo joven está llamado a la santidad, un fundamento teológico. Desde aquí, Don Bosco constantemente decía también, como está escrito, que los jóvenes alcancen la estatura de Cristo, que sean buenos, bellos y santos. Esto me lleva a otras perspectivas y aquí pues sí ya metí un poquito más de una reflexión que yo estaba haciendo, ¿verdad? Porque Don Bosco siempre me da mucha curiosidad, para mí él siempre es un misterio. Yo decía, pues aquí hay 3 perspectivas, voy a tratar de explicárselas a ustedes. Una es antropológica existencial, la otra es teológica y pastoral, y la otra es escatológica y teleológica. Yo sé que hay catedráticos también escuchando esto, así que lo digo por lo siguiente. ¿Qué es antropológico existencial? Pues es algo muy sencillo, queridos jóvenes. Ustedes están llamados a estar siempre alegres, en tiempo y eternidad. En otras palabras, no es normal ver a un joven o a un niño
tristes. No es normal. Lo normal en un joven es que esté fregando, que esté lleno de energía, ¿sí? Lo teológico pastoral, que tengan la oportunidad de experimentar el amor de Dios y dialoguen con Él, ¿verdad? Que dialoguen con Él, que no se sientan solos. Sobre todo en una época, queridos jóvenes, donde sí se duda mucho de la existencia de Dios. Hay que aceptar que es un signo de los tiempos. Luego, una cuestión escatológica. Hay autores, ¿verdad?, filósofos, que se han dado cuenta que en nuestra generación, no solo ustedes, sino que nosotros pensamos muy poco en lo escatológico. En otras palabras, ¿qué hay después de mi muerte? Pues las abuelitas a uno le decían, bueno, ¿te querés ir al cielo o te querés ir al infierno? Abiertamente se lo decían a uno. Pero ahora la gente ya no piensa en eso. O sea, lo escatológico significa la salvación, y escatológico, teológico, la salvación del alma y mi eternidad. Porque yo no estoy reducido a las categorías del tiempo y de la materia. Soy más, tengo un alma. Porque estamos viendo este acompañamiento desde Don Bosco. Don Bosco se adelantó a muchas cosas que ocurrieron en su tiempo, ¿verdad? Es un ejemplo para logoterapeutas, para los que luchan por los derechos humanos, para los que creen en la pedagogía de la liberación. Y esto es el producto terminado. Esta es una frase de él, aquí hay una falta de ortografía, disculpen. Ah, no, ya lo arreglaron. Vayan y muéstrenle al mundo que pueden ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso es lo que les diría a ustedes el día de hoy, Don Bosco, con estas características del acompañamiento. Gracias por su atención. Gracias a todos. Gracias. Licenciado Efraín, amigo, me da pena incluso que no tuviéramos suficiente tiempo, más tiempo, ¿verdad? Han sido 2 periodos de clase, hora y media de tu conferencia, pero yo sé que Don Bosco es una fuente de donde se puede sacar muchísimo, y este tema del acompañamiento todavía nos va a llevar un largo proceso de aprendizaje. Quiero agradecerle, licenciado Efraín, su presencia, su carisma, su dedicación, el haber preparado esta conferencia que es muy enriquecedora. Quiero agradecer a los jóvenes que nos han acompañado, a los y las jóvenes que nos han acompañado, y espero que estos elementos les hayan inspirado también. Me imagino que si no habían escuchado de Don Bosco, escuchar estas cosas es así como una gran novedad. Y a los que nos han acompañado a través de la transmisión, pues agradecerles también su presencia, especialmente al doctor Félix Serrano, nuestro rector, que nos ha acompañado ahora y que ha permitido que empecemos este proyecto y nos ha apoyado. A la Facultad de Comunicación, aquí está la licenciada Guerrero y la licenciada Madeline, que nos están ayudando. Y de veras, soñar como Don Bosco. Y esta es una iniciativa pues que quiere ser eso, responder a los tiempos. Gracias, licenciado Efraín, gracias a todos ustedes, que tengan un feliz día y que Dios nos bendiga a todos.